le paso el micrófono a mi querido amigo, hermano de la vida, Alberto Ruscolequier. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. A vos te agradezco enormemente, a Tere Mármol por el manejo de los controles y a la gente que nos sigue ya habitualmente, afortunadamente. Te quiero comentar que la columna hoy la quise denominar República Bolivariana Argentina. Cuando decimos bolivariana, inevitablemente estamos recreando la idea de Venezuela, que allí cuando el famoso prócer Simón Bolívar hablaba en realidad de todo un entente mucho más grande que incluía Colombia, etc. Lo concreto es que Argentina se está aliando a lo peor. El gobierno que empezó, de acuerdo a un juego democrático, el diciembre del año 2019, que está teniendo ya un año y medio prácticamente de presentación, en sociedad muestra sus cartas en sociedad. ¿Qué cartas muestra en sociedad? Estoy hablando concretamente de la política exterior de la Cancillería Argentina, que expresa, la Cancillería no es un ente separado del gobierno. La Cancillería expresa en ese brazo del gobierno la política de relaciones exteriores. Bien, veamos. ¿Cuáles son? ¿Por qué yo dije nos estamos aliando a lo peor del mundo, que es Venezuela, entre otras cosas? Y cuando digo lo peor, porque un país que logró que la reserva más grande del mundo de petróleo tenga más del 90-95% de pobreza, algo habrán hecho. Y aquí que haya algunos ignorantes que aplaudan esto como una soberanía, es la soberanía del hambre, de la miseria y de estar arrastrado como ratas, salvo que pertenezcas a esa clase, a esa burocracia política que en realidad podés vivir como un rey, que muchos son los llamados, pero muy pocos los elegidos. Y concretamente quiero comentar contigo cuáles son 4 o 5 actitudes que tuvo la República Argentina espantosas. En marzo de este año, la República Argentina se retiró del Grupo de Lima. El Grupo de Lima era un conjunto de países, actualmente lo forman 14, entre ellos está Canadá, para hacer frente a esta dictadura de Maduro, estar a favor de los derechos humanos, estar a favor de un cambio pacífico en el gobierno de Venezuela, luchar por las mejores cosas de la vida, por un entendimiento con la democracia, para no reconocer esta asamblea trucha que había creado el gobierno de Venezuela en contraposición de la asamblea normal y parlamentaria, porque la verdad que Venezuela tiró por la borda todo atisbo democrático. No hay ni siquiera una fachada democrática en Venezuela. Maduro es un dictador espantoso. Y cuando digo dictador espantoso, digo que Maduro provocó cifras oficiales, más de 8.300 desapariciones forzadas, mucho más que lo que provocó Pinochet en Chile, que fue un dictador espantoso Pinochet, qué duda cabe. Argentina está relacionada con un país que tiene ya 8.300 desaparecidos forzadamente por un régimen dictatorial, porque Venezuela es una narcodictadura militarizada. Muchos de esos personajes que están en el gobierno están requeridos por la DEA, la agencia antidroga norteamericana. Y uno de los elementos que hay que entender por qué ellos no quieren largar el queso es que independientemente del dinero, hay un tema que van a ir presos. Si el gobierno de Venezuela se derrumba, hay muchos países, entre los Estados Unidos, que requiere que estas personas vayan a comparecer por estar comprometidos en el tráfico de carteles de la droga, entre ellos el cartel de los soles. Involucrados un montón. Te quiero comentar, entonces en marzo de este año Argentina se retiró del Grupo de Lima. Para ese Grupo de Lima se había acordado en el año 2017 para hacer una presentación diplomática, una pared diplomática frente a Venezuela para tratar de que se cambie más para el lado democrático toda esta acción espantosa. Pero además de eso, Argentina había suscrito una denuncia contra Maduro ante la Corte Penal Internacional que funciona en La Haya. ¿Qué era esta denuncia? Precisamente estas desapariciones. Entonces Argentina no solo se va del Grupo de Lima, sino que además desiste de la querella penal ante la Corte Penal Internacional porque dice que en definitiva no le consta, en fin, excusas hay muchas. Lo concreto es que desistió de la demanda. La demanda contra Maduro sigue, solo que Argentina desiste de demandar a este dictador asesino venezolano. Como si esto fuera poco,
además dice en la presentación que no solamente con respecto a esta demanda, sino que se retira de cualquier reclamo penal contra el régimen venezolano que haya ocurrido desde el 30 de septiembre del 2019. Esto es una nota que presentaron. Esta es una nota que presentó el gobierno argentino. Una vergüenza. Recién se conoció este mes. Esto había sucedido 2 meses atrás. Y atención, se conoció por medios de otros países. No porque en Argentina hayan hecho este descubrimiento. No porque el gobierno argentino lo hizo. Como si fuera... Ahora te corto, Alberto, uno de los primeros actos, o entre comillas, a nivel internacional de nuestro presidente Alberto Fernández, justamente fue ir a visitar Israel. A eso voy. Es correcto lo que planteas. Concretamente con motivo del ataque terrorista de este grupo terrorista Hamas contra Israel, que comenzó el 10 de mayo, que lanzó más de 4.300 misiles sobre la población civil. Argentina tiene 2 patinadas nuevamente en relaciones exteriores. Una de ellas fue que saca un comunicado pidiendo a Israel, diciéndole que no tenga una respuesta desproporcionada. Es como si a vos, por ejemplo, en un país te tiran miles de misiles y yo digo, ¿qué es? En vez de condenar al terrorismo del grupo Hamas que comenzó esta lluvia misilística, no, equipara a Israel con el grupo terrorista y llama a la paz y al entendimiento y le pide a Israel que no tenga una respuesta desproporcionada. Una locura total. Aparte, vamos a ser claros, equipara a Hamas con un país. No es un país, es un grupo terrorista. Es un grupo terrorista. Es lo mismo que venga aquí a Buenos Aires, que nos tiren 4.000 cohetes, 4.000 misiles a la población civil. El grupo Hamas, bueno, acá tiraron 2 bombitas, ¿no? Ya Bien. Tenemos la AMI y la Embajada de Israel. Correcto. Y además de eso, había una ponencia ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano de las Naciones Unidas, que está compuesto por 47 miembros, que países que no representan ninguna democracia, porque la verdad que dentro de este mismo Consejo de Derechos Humanos está conformado por países que desaparecen personas, que no tienen democracia, muchos de ellos, que dictadores que se eternizan prácticamente, que tienen persecución por cuestión de género, por ideas políticas, por todo tipo. Este es el Consejo de Derechos Humanos, que hay una ponencia para investigar a Israel por la presunta comisión de violaciones de los derechos humanos con motivo del enfrentamiento en Gaza. Quiere decir de que el ejército de Israel, para defender a sus habitantes, realiza acciones de defensa para bombardear edificios desde donde se disparan los cohetes contra el territorio de Israel. Entonces hay que investigar al atacado hay que investigar a la víctima para ver si eventualmente cometió alguna cuestión contra los derechos humanos. También aclarar, amigo Alberto, y a todos aquellos que no conocen el tema de Medio Oriente, quiero comentarles a la audiencia que vos sos un especialista en tema de Medio Oriente, más allá de haber dado conferencias en Israel y conocer, eso es muy, pero muy difícil para gente que vive ahí o para gente que ha viajado, entender la idiosincrasia que es totalmente diferente a la nuestra y a la de Occidente. Bien. Y también, claro. Y también, como decís vos, Charlie, ahora voy a ese tema. Te quiero comentar para que la gente sepa, simplemente que yo aparte escribo en el exterior, para el exterior me publican en Israel, me publican en México, me publican en España y en muchos países de Latinoamérica. Esto lo digo simplemente que yo me dedico al tema hace más de 30 años escribiendo, con lo cual pongo mi firma en hechos de lo que yo estoy hablando. Y lo que yo estoy hablando se puede comprobar perfectamente. Respecto del tema de los consejos de derechos humanos, Argentina adhiere con un voto favorable a que se lo investigue a Israel para la investigación de la eventual comisión de violación de los derechos humanos en la represalia que el ejército de Israel hace para defender a los ciudadanos de las 4.300 misiles que realiza el grupo terrorista Hamas, el grupo terrorista Hamas Islámico, que fue un grupo terrorista creado allá por el año 1987, que es un desprendimiento de los hermanos musulmanes, que fue creado por Hassan al-Banna en el año 1920, que en realidad el expresidente de Egipto, Morsi, fue echado del gobierno porque Morsi, además, era una persona que enarbolaba los derechos de los hermanos musulmanes, fundamentalistas islámicos.
No digo que los que profesan el Islam son fundamentalistas. Los islámicos en política internacional se habla de aquellas personas que quieren imponer la Sharia, que es la ley religiosa islámica, para dirigir los destinos en todo plano de los habitantes. Lo concreto, que Argentina no solamente habló burrada respecto de la eventual desproporción de la respuesta, sino que además adhiere con un voto vergonzoso para que se investigue Israel ante la eventual Comisión de los Derechos Humanos. Te quiero decir, además, que no tiene jurídicamente ningún valor, porque en realidad desconoce la Comisión Israel. De estos 47 países, 24 votaron en contra de Israel. ¿Sí? 24 Ahora te quiero una cosita, Alberto, que tú ya lo has dicho en nuestro programa. Este grupo terrorista, más allá que no tiene entidad y que tiene preso a propios palestinos ahí adentro, utiliza a esos ciudadanos palestinos, como escudos humanos, esos habitantes, ahí está, como escudos humanos. Entonces, son capaces de tener en la terraza de un hospital el lanzacohetes o el lanzamisil. Entonces, no claro. Capaces, lo hacen. No es que son capaces, lo hacen. Lo hacen desde cualquier tipo de vista, en las escuelas, en los sótanos, en las viviendas, porque cualquier represalia obviamente va a repercutir desde la lanzadera de los misiles. Lo concreto, que Argentina viene con este voto vergonzante, 24 votan en contra de Israel, 9 se abstienen, 9 votan a favor de Israel, 9 votan a favor y 14 países se abstienen. Y como si esto fuera poco, Argentina marca nuevamente una vez más, nadie entiende el porqué de este cambio de alineamiento total. Recuerdo a la gente que Argentina, como bien dice Charlie Cohen, sufrió 2 atentados terroristas del grupo Hezbollah, que es un grupo chiita, jamás es sunita, que en realidad está involucrado y así que está reconocido además como grupo terrorista por la República Argentina. Le recomiendo a los dirigentes, a los que están en el gobierno, que lean los propios pronunciamientos del país respecto de lo que hace este país. Lo concreto es que Argentina recibió 2 atentados terroristas el 17 de marzo de 1992, volando la Embajada de Israel en Buenos Aires, y el 18 de julio de 1994, entre los 2 atentados, le provocó la muerte a 114 ciudadanos argentinos, judíos y no judíos. Porque la verdad que la bomba mata sin preguntar si sos judío, islámico o sos cristiano. Y la verdad no le interesa tampoco si sos de derecha o sos de izquierda, porque los derechos humanos no hay que declamarlos, hay que ejercerlos. Y como si fuera poco, Charlie, y como si fuera poco, otro hecho que fue una vergüenza total que la trataron muy poco acá en Argentina y ni siquiera lo trataron con la profundidad y la extensión. La semana pasada nos hemos enterado que había una misión de 20 personas, entre los que estaba encabezada por Grabois, este personaje que ahora dicen que forma parte de un dicasterio de los derechos humanos del Vaticano. Lo concreto que fue con dirigentes o piqueteros que nadie sabe quién les pagó. Sí, sabemos, el gobierno argentino le pagó, porque todos nuestros impuestos también van a financiar estos viajes. Claro. 20 personas que van a ver si se violan o no los derechos humanos en Colombia. Quiero decir que yo no hablo ahora bien o mal de Iván Duque, que es el presidente de Colombia. Estoy hablando del hecho del viaje de estos 20 personajes. Entre ellos está Sergio Maldonado, el hermano del que fue, ¿te acordás? Maldonado, que fue en su momento dicho que había sido muerto por las fuerzas de seguridad, cuando se comprobó todas las pericias de que él en realidad murió ahogado. Lo concreto es que cuando quieren entrar a Bogotá, el señor expone solamente su DNI, puede viajar en teoría sin pasaporte, pero aparentemente el pasaporte no lo tenía o había algún problema con la documentación. A los 19 los dejan entrar. A Grabois, encima, no lo dejan entrar porque empieza a tratar de una manera desmedida y muy agresiva a la funcionaria de migraciones de Colombia. En consecuencia, no lo dejan entrar. Tiene que volver Grabois. De hecho, vuelve Grabois. Y no solamente que vuelve, sino que además el gobierno argentino, escucha esto, Charlie, saca una carta vergonzosa, firmada por el canciller Felipe Solá, que no sé qué hace de canciller, en realidad expresa también toda una fuerza de poder, quejándose al gobierno colombiano porque no lo dejaron entrar. Le quiero recordar al señor canciller 2 o 3 cosas. Una de ellas, que no era una misión del gobierno argentino, a pesar que lo pagaron con la plata de los impuestos de todos los argentinos. En consecuencia, no se entiende por qué el gobierno argentino
provoque un escándalo diplomático con un país con el cual tenemos relaciones legales, formales, históricas, para defender un conjunto de piqueteros que van en una misión personal. Tercero, como si fuera poco, Felipe Solá hace referencia que Grabois forma parte de ese dicasterio del Vaticano, con lo cual lo coloca en problemas al Papa Francisco. ¿Por qué te digo? Porque él no va representando al Papa Francisco. El Papa Francisco no lo mandó a Grabois como representante oficial. En consecuencia, no fue ni como representante argentino ni como representante del Papa. Y la Cancillería argentina defiende a Grabois como si fuera un representante oficial del gobierno argentino y como si fuera enviado del Papa. Lo coloca en una situación muy particular al Papa, por no decir muy molesta, muy enojosa. La verdad que en temas de hacer errores en todo plano, en la Cancillería y la política exterior, se nota de una manera escandalosa. En consecuencia, la República Argentina se transformó, leyendo la política exterior, ¿cuál es su alineamiento? Su alineamiento está entre los países que no respetan derechos humanos, que tienen muchos de ellos dictaduras, y uno se pone a preguntar ¿por qué? Pregunto, ¿habrá negocios en el medio? ¿Qué pasó acá? La verdad que y no sé, yo creo que hay una base china en el sur de Argentina que no se habla. No solo eso, se está ahora, un medio ayer publicó que, por ejemplo, que cuando vos, por ejemplo, haces un convenio comercial con China o un préstamo, estás prohibido de publicar las cláusulas de entendimiento comercial. Vos podés creer que vos hagas un país haga un negocio financiero con otro país y que el país acreedor le coloque una cláusula de que no podés divulgar absolutamente nada y que tiene que tener una igualdad de trato, por ejemplo, para a China antes de pagar a otros acreedores. Es una cosa demencial, evidentemente. Algo huele a podrido en Dinamarca, porque algo está podrido un montón de cosas. By the way, y ya te dejo porque sé que tenés varios invitados, Charlie, te quiero comentar un hecho que hace a la República Argentina en la parte económica. Y que es la siguiente, se publicó... Te quiero cortar una cosita, Alberto, justo que también tiene que ver con algo internacional, y que es el nuevo embajador en China, que justamente él propone, en medio de este gran despelote que hay a nivel mundial, bastante tenemos con la pandemia, y esta puja que hay entre Estados Unidos y China con el 5G, él ya propone diciendo, la verdad sería bárbaro que Argentina adopte el 5G de China. Son negocios, Charlie, no te quepa duda que son negocios, aparte son imbecilidades e idioteces. Y aparte te voy a decir lo siguiente, casualmente hoy se conoce una información que en el último año se ha cuadruplicado la apertura de cuentas en el exterior de argentinos. ¿Qué quiere decir? Los argentinos están desinvirtiendo en sus propiedades, vendiendo sus propiedades, transfiriendo el producto de ese ahorro de toda su vida al exterior, en Montevideo y en Estados Unidos, abriéndose cuentas. ¿Por qué? Tenés que entender que en definitiva las inmobiliarias están llenas de propiedades que quieren ser vendidas, hay una muchísima oferta y hay poca demanda, porque el que tiene dólares no quiere gastar un mango, el que tiene bienes se quiere ir de acá, y el que quiere alquilar, como las propiedades que se están tratando de vender fueron sacadas del alquiler, por eso es que los alquileres, con esta estúpida ley que pretendió beneficiar a los inquilinos, los reventó. No le dejó contento ni el propietario y los reventó los inquilinos. Los alquileres subieron 80, 100% en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Correcto? Con esa estupidez de no dejar indexar cada 3 meses o cada 6, con eso que la comisión la paga únicamente el dueño, que la vende y lo paga el dueño y demás. Y al final, como si fuera poco, un país que está direccionado hacia políticas de países inadecuados, como por ejemplo Venezuela, está todo dicho. ¿Por qué vas a seguir anclando inversiones acá cuando la verdad, y esto lo dicen economistas de mucho peso, Argentina no tiene inversión ni siquiera para mantener los fierros que están anclados en las fábricas? Argentina no tiene inversión. Y póngase a pensar, señores del gobierno, ¿quién les va a dar empleo a los desempleados? Yo no me creo las estadísticas de que tenemos un desempleo del 10%. No existe esa estadística. Consideran empleados a los que reciben un plan trabajar para no trabajar. Es una vergüenza lo que han hecho con este país. Una locura. Una locura. Argentina tiene que volver a edificarse y volver a ponerse de pie.
Ahora, ¿puede? Claro que puede. Con sacrificio, sí. No hay almuerzo gratis en el mundo. Pero claro que hay una posibilidad de hacer y ponerse de pie. Lo que quiero decir, Charlie, que este año, hoy se publicó en el exterior que Argentina, para volver a recuperar, escuchá, Charlie, las condiciones económicas que tenía antes de asumir el gobierno de Fernández, 2019, que ya eran malas, va a tardar recién hasta el año 2026 para volver a colocarse en una situación mala que era la situación del año 2019. Si lo comparas con países de Latinoamérica, entre 1 y 2 años van a estar afuera. Nosotros vamos a tardar 5 para llegar a una situación que estábamos muy mal. Qué bien que estábamos cuando estábamos muy mal. Y mira que... ¿Sabes? Una cosita, Alberto, me acuerdo de un programa que, bueno, pusiste énfasis en un tema y la tristeza que da cuando los hijos parten, me parece la telenovela que hizo este gran director argentino, Vientos de Agua, ¿no? Cómo vinieron los abuelos para acá, esos abuelos gallegos que vinieron a Argentina, y cómo los nietos retornan y se van a España. Correcto. Vos tenés la historia personal, disculpa que lo cuente, porque ahí coincidimos. Tenés a una hija viviendo en el exterior y yo también tengo una hija viviendo en el exterior. Y no le podemos decir... Ah, ¿también? Y otro que está pensando en irse a Europa. Hay una película que Federico Lupi, cuando habla con el hijo, también estaba en España, dice, Argentina no es un país, Argentina es una trampa. Y yo quiero luchar para que no sea una trampa, para que salgamos de esta trampa que ya viene de décadas y que se está profundizando cada vez más con estas locuras. Porque va a llegar un momento que el hundimiento va a ser tan grande y el esfuerzo tan ciclopio que ya, ¿quién se va a querer quedar para seguir remando? ¿Quién se va a querer quedar? Vos tuviste la oportunidad de vivir en el exterior, yo también, ahí te das cuenta, no es a lo chato, que es lo cotidiano nuestro. Mira, Charlie. El lugar en el mundo, estamos con discusiones del siglo XIX, en pleno siglo XXI, que se habla no solo de inteligencia artificial, de este 5G, de energías renovables, de crear de agua desde el oxígeno como un nuevo invento de israelí. Y bueno, y nosotros estamos todavía con esta clase de discusiones que tienen que ver con la fábrica de seguir haciendo pobres y la fábrica de impedir. Te voy a decir 2 cosas. Antes no quiero terminar mi columna sin dejar de saludar a la gente que nos sigue del exterior, entre ellos de España, como se dice, Panamá, de Italia, la señora María da Graça Carpenedo, de Italia, que nos sigue con todo cariño, y con la gente de Israel también que ve el programa. Y quiero comentarte, tan es cierto lo que vos comentás. Mira, yo recorrí prácticamente el mundo y puedo vivir en el exterior si deseo, no tengo inconveniente. Decidí seguir luchando acá. Te quiero decir que cuando la gente habla acá, habla con con una situación de ignorancia. Yo he recorrido países, por ejemplo, del sudeste asiático, que claro, la gente, yo del sudeste asiático, vive mucho mejor de lo que la gente supone. Cuando el canciller Solá dice que él entiende a Medio Oriente porque en la matanza es como si fuera Gaza, cito palabras del canciller Felipe Solá. Que no sabe hablar inglés. La matanza es parecida a Gaza. Lo que pasa que como los israelíes son más inteligentes, por eso tienen armas, por eso se tienen que cuidar con respecto a las represalias. Yo pregunto, lo voy a traducir, si él considera que la Gaza es como si fuera la matanza, los más inteligentes no son los que viven en la matanza. ¿Quiénes son los más inteligentes? ¿Los que viven fuera de la matanza? ¿Los que viven en la ciudad de Buenos Aires? Que además es un insulto a los que viven en la provincia de Buenos Aires. Es un insulto porque los trató de idiotas. Este es el canciller, que además de ser un ignorante, porque nadie sabe todas las cosas, no tienes por qué saberlo. Lo único que tenés que saber es saber callarse la boca cuando no sabes. La boca y por lo menos saber escuchar. Porque el ignorante no es el que no sabe. El ignorante es el que no sabe que no sabe. Gracias, Charlie.